Bueno, tenemos 15 minutitos y hablamos de Alzheimer. Para eso está el doctor Fernando Márquez con nosotros desde la Fundación Alzheimer San Juan, porque estamos en el mes del Alzheimer, pero además el 28 es una fecha muy particular. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buen día. Y todos. Bueno, Doc, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Alzheimer? Y contanos qué es lo que tenemos que atender en determinadas situaciones, algo que tiene que ver con lo que hablábamos con Seba desde hace unos minutitos antes de entrar al piso. ¿Qué podemos hacer para darnos cuenta o cuándo tenemos que estar atentos? Bien, bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que es progresiva y produce varios síntomas, ¿sí? El más común es la queja de memoria, es por la cual consulta la gente generalmente, y si les tuviese que resumir muy rápido cuáles son los tipos de consulta que tenemos en el consultorio, son pacientes que vienen con olvidos, que me olvidé de dónde dejé algo, pero al rato me acuerdo y voy y lo busco, o no sé, no me sale una palabra en un momento. Tengo la punta de la lengua. La tengo en la punta de la lengua, pero después me acuerdo. Eso en general son olvidos benignos, por resumirlo. Pero los olvidos por ahí que son un poco más preocupantes es cuando uno olvida situaciones completas y no tiene la capacidad de recuperar ese recuerdo. Y eso nos marca una diferencia, que es que hay un déficit en el almacenamiento de ese recuerdo. A grandes rasgos, eso nos hace pensar, abrir un poquito más los ojos e investigar un poquito más, ¿sí? ¿El potencial paciente se da cuenta o una tercera persona es el que recomienda? Bueno, eso también es típico para diferenciar las dos consultas. Generalmente los pacientes que vienen preocupados por sus olvidos son pacientes que obviamente están conscientes, suelen ser pacientes más jóvenes y suelen venir solos. Y los otros pacientes que por ahí suelen tener la enfermedad los trae la familia, porque no son muy conscientes. Claro. Doctor, ¿es una enfermedad que afecta a las personas mayores o la edad para esto no influye? La edad es un factor de riesgo importantísimo. Históricamente siempre ha sido el factor de riesgo tal vez más estudiado y más importante. Por eso yo lo dividí un poco entre las personas que consultan con menos de 65 años y las personas que consultan con más de 65 años. Bien. Con más de 65 años el Alzheimer es muchísimo más frecuente y la frecuencia se va duplicando. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer? ¿Cómo nos damos cuenta para que justamente esa persona pueda ser tratada convenientemente? Bien, la demencia senil en realidad es un concepto, la parte senil es un concepto un adjetivo, si se quiere, que hoy en día no lo utilizamos, se ha utilizado mucho tiempo, pero la palabra demencia sí la usamos, y la diferencia con el Alzheimer es que hay muchas causas de demencia, no solo el Alzheimer. Bien, y o sea, el Alzheimer es un tipo de demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia, pero no todo paciente con Alzheimer tiene demencia. ¿Por qué? Porque la demencia, el concepto de la demencia es que la definición es una definición funcional. Habla de un paciente que tiene un deterioro cognitivo, que puede ser por Alzheimer o por otra causa, pero ese deterioro cognitivo es lo suficientemente grave para impedir que esa persona sea independiente y autónoma en las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando una persona ya no puede vivir sola, digamos, o no logra ser independiente, bueno, ahí decimos que tiene demencia. Pero no decimos que tiene demencia senil, sino demencia. Bien. ¿Ha cambiado el diagnóstico y el tratamiento? Sí, recientemente, este año se publicó un artículo científico que lo que hace es definir al Alzheimer desde el punto de vista biológico. Siempre lo hicimos desde el punto de vista clínico, o sea, desde el síntoma. Y hoy en día tenemos algunas herramientas, algunos exámenes complementarios, no necesariamente a disposición en nuestro medio, digamos, todavía, pero es el futuro de la enfermedad en un par de años cercanos, que algunos estudios complementarios, como les decía, que nos permiten decir esta persona tiene Alzheimer y tal vez no ha manifestado síntomas clínicos, pero los va a manifestar en algún momento de acuerdo a cómo viva, de acuerdo a otros factores de riesgo y bueno, eso. Doctor. Sí, son estudios complementarios de sangre y estudios complementarios de imágenes, ¿sí? Si tenemos que pasar en limpio
una serie de ítems. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Bueno, ¿cuándo nos debemos preocupar? El problema es que en general se terminan, los que se preocupan son los familiares, porque el paciente no tiene mucha conciencia de que se olvida. O De sea, hecho, ya es un poco tarde, podemos decir. claro, nos tenemos que preocupar desde toda la vida. De hecho, cuando hablamos de salud cerebral, bueno, con el equipo que trabajamos se hacen intervenciones incluso desde la infancia, porque sabemos que tenemos que cuidar a nuestro cerebro desde la infancia, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay que preocuparse toda la vida por la salud cerebral. Ahora, cuando me tengo que preocupar, cuando hay un signo de alarma para pensar en una enfermedad de Alzheimer y cuando uno nota en otra persona que se olvida las cosas, y que tal vez no tiene mucho registro, que hay algún cambio de personalidad, que hay cambios en la orientación. Claro, o sea, hay muchas cosas que son comunes. Por Siempre ejemplo, que hay un ¿viste? olvido, que hay Una olvido. mamá o un papá que para nombrar a un hijo tienen que nombrar los 3 antes, Claro, sí. para después dar al final con ese nombre. Sí, sí. Todas esas cosas son... Esos son olvidos benignos en general. Claro, ir a Como comprar, por ejemplo, y decís, bueno, a ver, son estas cosas, y llegás Claro, volvés en el pan. y volvés a la casa y te faltó algo. Claro, y lo que sucede en realidad es que eso es secundario, son fallas en la memoria, en un tipo de memoria particular, pero que son secundarias a algún problema de atención o lo que llamamos de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que nos ayudan a recuperar los recuerdos y se afectan la atención y las funciones ejecutivas cuando, siempre en el contexto, es muy típico esto, en el contexto de estrés, ansiedad, preocupaciones, Claro. insomnio, depresión. Claro. Esa es la consulta típica. Detrás de eso viene siempre un paciente que carga con alguna de estas Doc, situaciones. vos decías hay que cuidar la salud cerebral. Esto es como un concepto bastante nuevo porque estamos acostumbrados a controlar la presión, el azúcar, o sea, todo lo que tiene que ver con lo físico. Pero ¿cómo cuidamos nuestra salud cerebral? Bien, bueno, hay mucho para hacer en ese sentido. Vamos a empezar por ahí. Controlar las enfermedades crónicas y prevenir las enfermedades cardiovasculares es algo fundamental, ¿sí? Controlar la presión, controlar el azúcar, controlar el colesterol y bueno, la gran mayoría de las enfermedades crónicas que tienen que ver con la salud cardiovascular, ¿sí? Es lo mismo que para el corazón. Pero es bastante más amplio el concepto porque cuidar la salud cerebral también implica, bueno, hacer ejercicio físico, comer saludablemente. Siempre preguntan por ahí qué es comer saludablemente. No es fácil igual definirlo, a todos nos cuesta un poco, pero la dieta mediterránea, por ahí comer frutos secos, pescado, todo lo que sea omega 3, eso ayuda mucho. Doctor, ¿y en qué ayuda al paciente que le descubran con anticipación o, a ver, lo más rápido posible que tiene Alzheimer? Bueno, que se pueden hacer algunas intervenciones como la rehabilitación cognitiva, se puede hacer más foco en los cuidados de la salud cerebral, se puede abordar, digamos, el trabajo de ciertas funciones que pueden estar alteradas, pero hoy en día, como les decía un poco, tal vez incluso en un paciente que no tiene la clínica pero tiene lo que llamamos los biomarcadores de la enfermedad, que la definen ya como enfermedad biológica, sin que haya síntomas clínicos. Hay ciertos tratamientos que están siendo aprobados para ciertos estadios tempranos de la retrasar, enfermedad. digamos, algún tipo de síntoma que Sí, pueda llegar a incluso aparecer. revertir, lo cual es bastante novedoso. Mira. ¿sí? Eso es nuevo. bueno. O sea, ¿Es hereditario? Hay un componente hereditario, sí, pero lo que más influye es cómo vivamos, digamos. Y lo que estamos viendo, a diferencia del mundo, por eso nos interesa hacer investigación y invitamos siempre a participar a la población más de nuestro medio para entender cómo se comporta la enfermedad acá, es que hay factores de riesgo distintos en Latinoamérica, por ejemplo, lo que sabemos hoy, que en Europa o que en Estados Unidos, que es donde se publica toda la literatura científica. Y en Latinoamérica estamos viendo que los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, no sé, tener agua potable, haber sufrido situaciones de violencia, digamos, tener dificultades socioeconómicas de muchos tipos, que bueno, las estudiamos de distintas maneras,
todo eso sabemos que hoy en día influye muchísimo en el desarrollo de la enfermedad a futuro. ¿Sí? ¿Tienen planeado una serie de actividades ahora? Tenemos así, planeado, ayer se hicieron chequeos de salud cerebral en la facultad, en el Zoom de la Universidad Católica, y este sábado es la caminata del Alzheimer, por el Alzheimer, con el objetivo de concientizar a la población sobre la enfermedad. Es a las 10 de la mañana en el Parque 25 de Mayo. Así que bueno, ¿Qué, van a dar una charla o la gente pues les puede preguntar? hay una serie de actividades, siempre siempre Sí. se dan las preguntas y por supuesto estamos abiertos ¿Lugar a... de concentración? ¿Ah? ¿Lugar de concentración? ¿Dónde va a ser? Es en el parque. ¿Sabes qué? La A Plaza ver. de las Palmeras, debe ser. Nosotros tenemos a el ver. flyer, así es que ya lo Ahora, vamos a... si lo pueden ya poner, lo les vamos a agradezco, pero compartir. no me acuerdo Doc, exactamente ahora. actividad, ahí está Ahí el está, flyer, mira. ahí está el flyer. Caminata del Alzheimer, 28 a las 10 de la mañana. Esto va a ser en el Parque de Mayo, en el sector del Paseo de las Palmeras, entiendo. Y además, y vamos a detenernos ahí, Dani, gracias, Red Lat continúa realizando las evaluaciones. ¿Se puede acceder gratuitamente a esto? ¿Cómo es, Doc? Bien, les cuento, perdón, y les respondo la pregunta. En el Monumento al Deporte. Ah, bien, ahí. Red Lat, sí, es una red latinoamericana de investigación en demencias y deterioro cognitivo. Lo que hacemos, bueno, es una serie de evaluaciones a los participantes. Hay ciertos criterios, por eso, bueno, siempre dejamos los teléfonos de comunicación para ver si las personas, los interesados, cumplen los criterios. Pero consiste básicamente en hacer una resonancia, en hacer un análisis de sangre, que lo bueno que tiene es que uno de esos análisis es genético, uno es de biomarcadores, que son los que les decía que pueden definir la enfermedad sin que tenga manifestaciones clínicas todavía. Una evaluación cognitiva, que es una evaluación de las funciones mentales, una evaluación neurológica, que la hago yo, y un electroencefalograma. ¿Sí? No todos los estudios que hacemos son estudios con un informe clínico que podamos dar, porque algunos son protocolos de investigación, así que, pero sí, por ahí la gente queda vinculada un poco al equipo y eso está bastante bueno, para orientar, digamos, y evacuar un poco las dudas. Y Bueno, ahí algunas- esos números de contacto se pueden sumar, ¿sí? Algunas personas nos dicen, ahora no hay lugar, me quiero anotar. Esto constantemente tienen que ir de a poco, intentando, digamos, llamar Sí. para ir. Sí, en general... No desesperar. Sí, no sé para qué habrá sido, tal vez esas personas se han querido anotar en el chequeo de salud cerebral, pero en Red Lat en general estamos Ahí. bien para que recibir. ingrese gente, pero que se comuniquen y los vamos a guiar. Para De ver cómo hecho, podemos en estas resolver. evaluaciones salud que cerebral. se han realizado en la Universidad Católica ha sido, bueno, mucha gente que ha podido acceder a eso. Se hizo la semana pasada y se hizo esta también. Sí, y ha habido bastante gente, así que bueno, ha sido interesante. ¿Tenemos más mensajes, Lucho? Sí, es gratis el estudio para el Alzheimer, nos pregunta, bueno, es que es muy puntual, no es como voy así derechito, ¿no? Es- Todos los estudios que hacemos son gratuitos, todo lo que hacemos. Pero bueno, no sé si se refieren a alguna otra cosa, Claro, algún estudio en particular. está- Pero lo que hacemos nosotros, sí, por supuesto, es gratuito y siempre les brindamos a los participantes un consentimiento informado, en el cual le explicamos exactamente todo lo que vamos a hacer y que obviamente esto es gratuito. Sí. Pero además, para más información, vayan el sábado a las 10 de la mañana, claro. porque ahí van a estar todos los profesionales y van a poder evacuarse las dudas. Claro. Y bueno, imaginamos que va a haber stands donde va a haber Sí, sí, información, así es que van a estar todos los profesionales ahí a disposición para que, bueno, puedan evacuarse todas las dudas. Gracias, Doc, infinitamente No, a gracias ustedes. por haber compartido este ratito. Esperamos que tenerlo más seguido por acá.